Esto es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos. Mi nombre es Noemi Villalobos. Y yo soy Juan Trejo. Y pues bueno, después del capítulo anterior de Paranormal, como ya saben, nos toca uno de True Crime. Este caso, pues la verdad fue coincidencia porque queríamos hacerlo de una personita en particular, pero nos brincó este. La verdad es que está muy interesante. Esperemos que les guste. y no sé, ¿quieres agregar algo? Bueno, no, nada más agregar así de forma rápida que este caso nos había sido recomendado hace ya bastante tiempo. Yo creo que, pues no sé, fácil medio año, por Diana, una amiga de Noemí. Ella nos comentó que había leído por encima este caso y nos lo recomendó. Y sí, como dice Noemí, ahí entra las notas, lo encontramos y cuando lo investigamos, pues ya vimos por qué nos lo habían recomendado. Así que, pues nada, para no hacerlo más largo, porque este episodio va a estar cargadito de información, yo creo que vamos comenzando de una vez. Esperemos que disfruten este caso de True Crime. Teresa Jamie Francine Cross nació en Sacramento, California, en 1946. Fue hija de Swanee Gay y James, o Jim, Cross. Y pues la verdad es que no se sabe mucho acerca de toda la familia. Los datos relevantes que pudimos sacar es que el padre de Teresa, James, tuvo un hijo y una hija en su matrimonio anterior a Swanee. Como les decimos, pues no hay mucha información acerca de la infancia de Teresa. Y pues ya saben, o sea, como los clásicos de asesinos seriales, ya sea maltrato de animales, un incidente con el columpio o algo más o menos destacable. Pero a su pronta edad, Teresa sabía que su vida no iba a ser la de un cuento de hadas, ya que en el año de 1950 su padre Jim fue diagnosticado con el mal del Parkinson, razón por la que es despedido de su trabajo y la familia empieza con crisis económicas y pues las privaciones, ¿verdad? Estaban acostumbradas a un tipo de vida bastante diferente al que ya pues tenían que ir afrontando. Debido a esta situación, Swanee decide que es momento de aportar a la casa, por lo que ella obviamente iba a tener que empezar a trabajar y a mantener a su familia. A pesar de esta situación que nos dice Noemí, en la que Swanee tuvo que prácticamente echarse la familia a los hombros, ya que su esposo no iba a poder seguir trabajando, a pesar de esto, pues Swanee siempre mantuvo, digamos que ese acercamiento con sus hijas y en especial con Teresa. Siempre trataba de estar presente con ella, siempre que ella lo necesitara, siempre estar ahí, pues como una madre ejemplar, digamos, cumplidora con su trabajo. Le mostraba cariño y las atenciones que la niña requería. Sin embargo, cuando Teresa tenía 14 años, su vida quedaría marcada al ver cómo su madre moría en sus brazos a causa de un ataque al corazón. A partir de este momento, digamos que algo dentro del adolescente se quebró o se partió por la mitad, pues ya no iba a tener a su mamá con ella y pues ella pensaba que se iba a quedar sola en este mundo. ¿Quién más iba a amarme? Era una de las preguntas o de los pensamientos más recurrentes en la cabeza de Teresa. Jeffrey R. McKee, un psicólogo forense que estuvo involucrado en la investigación del caso de Teresa, argumentaba que la pérdida de uno de los seres más importantes para ella le causó una profunda depresión. Según su estudio, la joven sufría de trastorno del límite de personalidad, enfermedad que se caracteriza principalmente por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Digamos que toda esta clase de emociones, tanto intrapersonales como interpersonales, pues no son
ahora sí que muy estables, tal como lo dice la descripción. Se tambalean un poco, a veces hay cambios repentinos de humor y pues sí, de comportamiento en general. Son unas de las características de este trastorno. Otros expertos que también estudiaron este caso dicen que es recomendable tratar el trastorno en cuanto es detectado, ya que se puede exponer a las personas que lo padecen a situaciones nada agradables. Y quizá en este caso nos daremos cuenta que pues este fue precisamente el caso en el que no se trató a tiempo o como debió de haberse tratado. Sí, porque básicamente, como lo acaba de mencionar Juan, después de toda la investigación, obviamente, aparte de policías, se involucra demás personal que estudian el caso, estudian qué tipo de asesino eres, ya saben, el ordenado o el desorganizado. Entonces, pues las personas que se involucraron en el caso de Teresa estudiaron bien y también ellos, pues más que nada destacan que ella no sabía que tenía este trastorno. Por eso, pues, nunca lo pudo tratar. Quizá como muchos de los casos que hemos visto, si se hubieran detectado desde el principio algunos, pues sí, enfermedades, trastornos, actitudes, pues quizá no estaríamos hablando de casos tan desafortunados como hemos hablado. También cabe mencionar que mientras la familia estaba lidiando con los problemas económicos de los que ya nos había hablado Noemí, todos ahí estaban bajo una carga de estrés muy grande, y cuando ocurre la muerte o el deceso de Swanee, Teresa comienza a pensar que ya no es buena idea vivir al lado de su padre, por lo que, y a pesar de sufrir de este trastorno, comienza a usar sus atributos a su favor. Teresa era una mujer muy atractiva y resultaba bastante obvio que ningún hombre se estaría negando pues a sus encantos. En otro de sus comentarios, este psicólogo forense Geoffrey del que les hablábamos, dice que es muy extraño que una persona con trastorno del límite de la personalidad utilice el sexo o comportamiento, digamos, un poco más coqueto o, sí, digamos, una actitud demasiado agradable, por así decirlo. Pues es muy raro que estas personas con el trastorno lo utilicen, pues ahora sí que para engatusar a otras personas, como para ser agradables, para, sí, pues como para atraerlos. Por lo que incluso para este médico, el caso de Teresa Knorr es un caso del todo particular. Cuando Teresa tiene 16 años, ya más o menos ella tenía planeado cómo es que quería su vida. Ya lo explicó Juan, empezó a tener estos comportamientos más coqueteos con hombres porque a fin de cuentas ella quería sacar algo de lo que ella tenía. Y en esta época es cuando se topa a su primer marido, Clifford Clyde Sanders, que era un hombre 5 años mayor a ella. En aquel entonces tendría alrededor de unos 21 más o menos. Y pues era un granjero en un rancho de un condado pequeño de Sacramento, California. De hecho, se describe que Clifford o Cliff, como le decía la mayor parte de las personas que lo conocían, es que era pues un cowboy o un vaquero que era popular en esa zona. Entonces cuando Teresa lo vio, digamos, a lo mejor no fue amor a primera vista, pero pues sí dijo, pues ya, digo, aquí ya encontré. Sí, pues es un poco como lo que hablábamos en el episodio anterior con la planchada, la enfermera bonita con el médico bonito, pues más o menos es esto, ¿no? Como que la mujer atractiva con el cowboy del pueblo, pues sí. Resulta obvio. Entonces, Teresa y Cliff tuvieron un hijo al que nombraron Howard Sanders. Esto pues obviamente ocurrió en un lapso de tiempo muy corto, o sea, se casaron y después vinieron los hijos. Como ya lo comentábamos anteriormente, el carácter de Teresa pues era duro e incluso en sus crisis se podía ver que actuaba de manera muy temperamental. La vida de matrimonio que ella soñó algún día pues honestamente no se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Todos los días eran discusiones pues con Cliff y sobre todo eran más que nada reclamos de celos, porque Teresa le decía, pues no sé, ya volteaste a ver la vecina, o sea, eran cosas así
pues mínimas. Cualquier cosa que hiciera este señor, digamos que era como una ofensa, o más bien Teresa todo se lo tomaba mal. También puede ser que, pues como dices, era un muchacho popular. Al fin y al cabo, aunque ya estuviera casado y con hijos, pues tenía 21, 22 años y era pues el guapetón del pueblo. Pues normal que tuviera mucho pegue, por así decirlo. Y pues esto se tornaba insostenible tanto para Cliff como para ella. Vivir con Teresa era como estar en el cielo o en el infierno. Entonces ahí podemos notar qué tan radicales eran sus cambios de humor, ya que si ella era feliz, todo alrededor era lo mejor que podías haber vivido. Pero cuando ella estaba en crisis o estaba bastante alterada, era lo peor que te pudo pasar en la vida. Entonces más o menos ahí ya nos estamos dando cuenta de que pues cambiaba muchísimo. Entonces de ser esa Teresa, esa chica muy bonita y pues digamos un carácter pues bastante duro, bastante fuerte, no congeniaban mucho. Entonces, tras los constantes reclamos y tormentos, Teresa tenía una sorpresa a su marido, y era que había quedado embarazada de su segundo bebé. En esta ocasión, Teresa quedó embarazada de Sheila, que fue su segunda hija, y pues obviamente nació dentro del matrimonio Sanders. Se cuenta que en una ocasión Clifford, tras una muy acalorada pelea y harto de toda esta situación de reclamos, de celos, pues sí, de constantes peleas con Teresa, amenazó a su esposa con irse de la casa y abandonarla. Pero Cliff no tenía idea de las consecuencias que esto traería a su vida. Esta simple amenaza desencadenó la furia de su esposa Teresa, y al final esta terminó asesinándolo en 1964 de un disparo de rifle en el pecho. Este asesinato fue investigado por las autoridades, pero Teresa declaró que fue por defensa propia, así que fue absuelta de todos los cargos. Otro de los factores que influyó demasiado en esta decisión fue que Teresa estaba embarazada y el jurado no solo creyó en su mentira, sino que a pesar de que no habían moretones o rastros de maltrato o alguna evidencia física de que pues hayan tenido una pelea más, pues sí, más física, más agresiva, pues no había nada. A pesar de esto, simplemente los miembros del jurado, los que estaban investigando el caso, vieron a Teresa demasiado bonita e indefensa, y así fue como decidieron dar su veredicto, que fue declararla inocente. Sí, y es que si lo vemos tenía muchas a su favor ella, porque ella estaba embarazada, pues sacó las lágrimas de cocodrilo e hizo ver a su marido como una persona agresiva. Entonces, pues sí, se ganó a todos ahí. Sí, de hecho hay unos testimonios, unas declaraciones de Donald Dorfman, que fue el fiscal del distrito de Sacramento que participó en este caso, donde él confiesa que para él estaba claro que ella había tomado el arma, había quitado el seguro y disparado al corazón de Cliff. Otra cosa que lo hizo confirmar este asesinato fue que al día siguiente Teresa apareció a reclamar el rifle con el que fue asesinado su esposo. O sea, estás ahora sí que bajo una investigación, igual y pues sí no sé, te están investigando y tienes el cinismo de ir a reclamar el arma, así como, ay, ¿me pueden dar el arma? Ya la vieron mucho, ya regrésenmela. Sí, o sea, era algo que que obviamente si eres víctima de una agresión física, pues no vas a querer estar ahí, o sea, digamos, ya se acabó, ya bye. Sí. Y pues no ibas a hacer eso. Sí, obviamente. Entonces había demasiadas cosas que apuntaban en contra de Teresa, pero aún así pues la declararon inocente. Aquí tenemos una cita de Donald donde dice lo siguiente: lo más lógico en estos casos es que cuando terminen salgas corriendo y nunca más vuelvas al juzgado. Pero pues obviamente con Teresa esto no pasó. Y es que, de hecho, si lo analizamos, esta mujer estaba empezando como que a prender foquitos rojos por todos lados, que simplemente parecían estar siendo ignorados por el resto de las personas. Y el asesinato de su primer esposo dio pie a que Teresa comenzara con unos pensamientos de que ella podía hacer lo que quería y como ella quisiera. O sea, casi que se estaba dando permiso de
de hacer cualquier cosa que quisiera, porque al fin y al cabo, después de lo que pasó en esta investigación, donde claramente era la culpable pero salió absuelta, pues al fin y al cabo ella nunca iba a afrontar las consecuencias. Digamos que tenía ahí como una estrella que la seguía y ella pensaba que, pues, ¿para qué me limito si al final siempre voy a seguir ganando? Mejor hago todo lo que yo quiero. También otro punto que hay que destacar es que Geoffrey, el psicólogo forense, es que dentro del trastorno que tenía Teresa, era que tenía ese miedo muy grande al abandono. Entonces, más o menos aquí podemos, pues no sé si a comprender, porque no, yo nunca, bueno, creo que no comprendería a una persona que asesina a otra. Pero sí, hay que decir que aquí vemos el por qué se da pie a que asesinara a Cliff. Y es que cuando él le dijo que ya no la, o sea, que ya no la soportaba, que ya la iba a dejar, se llenó toda de miedo y por eso es que actuó de esa manera. Digamos que sí, como dice este médico, es uno de los, pues digamos, puntos y que pues las personas con el trastorno del límite de personalidad lo sufren, este miedo al abandono. Sí, o sea, como dices, no es justificable, pero digamos que tiene sentido. O sea, si esta persona sufre de este terror de ser abandonada, pues en ese momento se activó como que pues ese método de defensa, casi como un, pues si no estás conmigo no vas a estar con nadie, algo así. Entonces pues sí, no lo justificamos, pero pues sí, en parte hace sentido con toda la historia. Después del asesinato de Clifford, Teresa se mudó a Rio Linda, en California. Ahí tenía, o más bien consiguió, un departamento pequeño y digamos que ya aquí empieza a cambiar. Pues a lo mejor sí era una Teresa un poquito más digamos, dedicada al hogar, porque pues muy chica se casó. Aquí ya empieza a dar un giro completamente a su estilo de vida. Y es que cuando ella se va para Rio Linda, tiene ya un hijo, todavía está embarazada. Entonces ella como que empieza a cambiar y siendo joven, ya digamos como que quiere salir a divertirse. O sea, ya no quiere estar todo el tiempo en casa. O sea, ella quiere ser básicamente pues adolescente, joven. Entonces digamos que tuvo muchos hombres, y a esos hombres con los que se topó, pues ya sea que los usara como niñeras para cuidar al chamaco, o si no, pues nada más eran como su apoyo económico, porque pues les tenía que sacar dinero, tenía que tener de qué vivir, y ya ella pues seguía con su estilo de vida como si nada. Entonces ya el día 13 de marzo de 1965 es que da luz a Sheila, la segunda hija. Pero pues esta niña llegó en un mal momento, porque como les estaba comentando, ella ya quería estar de parranda todo el tiempo, y a los niños pues los dejaba pues con quien fuera, con quien tuviera chance de cuidarlos, para que a ella no la estuvieran molestando. Para el año de 1966, Teresa contrajo nupcias con Robert Wallace Knorr. Aquí es cuando Teresa adopta el apellido Knorr. Sí, que es comúnmente conocida, pues ahora sí que en el mundillo del crimen real, Teresa Knorr. Aquí es donde sabemos el por qué adopta ese apellido. Ya después de unos meses, cuando ella estaba casada, quedó embarazada de su tercera hija, y pues ella fue nombrada Susan. Año seguido nació William y después Robert Jr., quien nació en 1968. Con un total de 5 hijos, este matrimonio, al igual que el primero, empezó con problemas de peleas debido a, pues obviamente, ambos eran inestables y el carácter de Teresa pues no ayudaba en mucho. Pero básicamente la ruptura se da porque pues Teresa tiene el trastorno límite de personalidad,
Entonces vemos como ella sigue repitiendo y repitiendo los mismos patrones que fue con Cliff. Y ya a la edad de 20 años es cuando deciden separarse. Entonces pues Teresa no cambiaba, o sea, seguía haciendo lo mismo y pues eran las mismas consecuencias. 2 meses después del divorcio con Robert es que nace la última niña, llamada Terry. Ahora es cuando la joven madre está llevando una carga más pesada. Aún así, en su cabeza pensó que no solo ella debía sufrir, sino que todos los demás también tenían que hacerlo. Y aquí el punto clave es que Teresa quería lastimar a Robert, y la forma de lastimarlo era que no iba a dejar que él supiera nada de sus hijos, así que los apartó completamente de él, no tuvieron ningún contacto y pues digamos que ellos pues vieron a su madre como la única autoridad y como la única persona que iba a estar en casa. Y de hecho, pues los hijos de Teresa sabían que no era muy buena idea encontrarse en el bando equivocado, ya que pues si su madre los quería tener separados de Robert, su padre, pues había que hacerle caso a la madre porque pues era una persona de cuidado y tal vez desobedecerla podría traerles algunas consecuencias pues no muy agradables, digamos. Como ya lo habíamos mencionado, Teresa tiene 3 hijas en total, siendo las más grandes Susan y Sheila, quienes recibían los mayores maltratos de parte de su madre. Los hombres, por su parte, eran obligados a ayudarla a infringir los castigos contra sus hermanas. Se dice que las 2 niñas eran muy bonitas, y por esta razón, Teresa comenzó a sentir una especie de retorcidos celos o envidia en contra de ellas, simplemente porque pues ella yo creo se sentía la más bonita o ella sentía que ella debía ser la más bonita, y cuando vio que sus hijas pues eran atractivas de alguna manera, eran bonitas, pues empezó a sentir esta especie de envidia o celos. Si recordamos lo mencionado anteriormente, ya sabemos que Teresa pues era una mujer bastante atractiva, pero cuando se separó de su segundo marido, cayó en el alcoholismo y comenzó a subir de peso descontroladamente. El abuso en el consumo de alcohol la hizo caer en trastornos psicóticos que le provocaban alucinaciones. Quizá esto explique un poco los celos que sentía contra sus hijas, aparte pues del trastorno que ya hemos venido hablando durante todo el episodio. Según el punto de vista de sus hijos, hacían caso a su madre para no tener que ser violentados ellos mismos. Digamos que pues prácticamente era su forma de supervivencia. Quizá ellos no estuvieran convencidos de cometer los castigos que cometían en contra de sus hermanas, pero pues yo creo que veían en su madre la amenaza más grande y pues había que hacerle caso para no ser castigados de la misma manera, o peor, quién sabe. William Knorr, el hijo mediano, menciona que su madre siempre fue una mujer que no entendían del todo, pues tenía actitudes muy extrañas y que nunca supieron explicarse. Cuenta que en una ocasión su madre se puso a jugar una especie de tiro con dardo con ellos, pero sustituyendo los dardos con cuchillos. Cuando le tocó el turno a Sheila, esta se espantó mucho y se movió un poco, lo que provocó que uno de los cuchillos le lastimara el hombro y empezara a sangrar de inmediato. Esto enojó demasiado a Teresa y la empezó a regañar por moverse. Este suceso hizo que todos se espantaran y la madre solamente le limpió la herida a Sheila y la vendó. En palabras de William, esa fue la prueba de empatía más grande que vimos de parte de Teresa, ya que ella pues digamos que nunca se disculpaba con ellos, nunca les pedía perdón. Sí, digamos que pues en esta época ella ya estaba demasiado amargada con la vida y pues solamente tenía como repudio y malas palabras en contra de sus hijos. Entonces, supongo que es bastante obvio al jugar tiro con cuchillo con tus hijos, ¿verdad? Pero sí. Y luego había otras ocasiones en que también William narra que digamos que a mitad de la noche su madre llegaba y los empezaba a levantar a todos y los reunía en el suelo, los hincaba y ella simplemente los veía
y los niños no se tenían que dormir porque si se dormían obviamente los golpeaba. Y los niños tenían que estar despiertos hasta que, pues como, no sé si su mamá como regresaba en sí o no sé cómo explicarlo, pues él tampoco sabe. Y ya simplemente les decía, ya váyanse a su cuarto a dormir. O sea, eran actitudes bastante extrañas de Teresa. Además de que era bien obvio de que también decían que siempre llegaba tomada y era muy común que supieran que pues andaba con muchos hombres. Sí, yo creo que pues la mayoría de nosotros tenemos un profundo agradecimiento con nuestras madres, con cariño. Ellas siempre tratan de que pues nosotros estemos bien y de hacer las cosas bien por nosotros. Pero imagínate que el acto más bonito de parte de tu madre fue la vez que le aventó un cuchillo a tu hermana y como empezó a sangrar, la vendó para que dejara de sangrar. O sea, ese es el acto más bonito que hizo tu madre para ustedes como niños. Es como, no sé, es algo bastante fuerte que una madre pues se comporte de esa manera. Sí, y pues eran niños, estaban chiquitos. Entonces, pues es bastante traumático. Como ya se los habíamos mencionado, Teresa se ensañaba principalmente con sus hijas mujeres. Sin embargo, con la que más conflictos tenía era con Susan, pues ella era la única que la confrontaba y le plantaba cara diciéndole que muchas de sus actitudes no eran justas. Y por esta razón es que Teresa empieza a ver a Susan como una rival y obviamente tenía que hacer algo para doblegarla. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo Teresa se sentía pues amenazada. Entonces, digamos que Teresa, pues hasta este punto creo que notamos que es una persona bastante machista. Ella únicamente deja que sus hijos, hombres, tuvieran empleos y que fueran a la escuela. Caso contrario con las chicas, ellas tenían que estar encerradas todo el tiempo y no tenían permitido tener algún contacto con el exterior. Pero no era una familia de dinero, por lo que ya en el año de 1980 y para tener pues más ingresos es que Teresa manda a Susan a la calle. Entonces en ese mismo año Susan es arrestada por autoridades de Sacramento bajo sospecha de fuga y ser una prostituta. Ya cuando la capturaron, ella le rogó a la policía que no la regresaran a su casa, explicándoles los maltratos por los que tenían que pasar ella y sus demás hermanos, pero como ella era menor de edad, la policía llama a servicio social para que puedan investigar el caso. Entonces ya ella, pues al tener contacto con servicio social, pues ya empieza a exponer más su caso y es que empiezan a investigar si es que está diciendo la verdad. Aquí es cuando Teresa hace, digamos, este lavado de cerebro con todos sus hijos, pero principalmente con la más chica, con Terry, y le dice que ella contradiga todas las declaraciones que ha dado su hermana. Y pues obviamente uno de los factores importantes es que tanto la niña Terry como Teresa es que dicen que Susan tiene problemas mentales y que necesitaba ayuda psiquiátrica. Entonces pues obviamente todo esto les resulta bastante convincente a las autoridades, por lo que regresaron a Susan a la casa con la mujer que pues la torturaba, y es ahí cuando ella pues se da cuenta de que esa probadita de libertad le saldría bastante caro. Al regresar a casa, Susan se encontró con su madre, quien la tomó de sus ropas, la llevó al comedor de la casa y la humilló frente a sus otros hermanos. Teresa pidió a sus hijos William y Robert que la sostuvieran y pues le dio un golpe bastante fuerte en el estómago con un guante de cuero. Y luego se lo pasó a sus demás hijos y los forzó a que le dieran una golpiza a su hermana. Ya en la autopsia posterior se determinó que Susan había desarrollado un tumor en uno de los ovarios
y pues varias hemorragias internas producto de ese trato tan cruel que se le dio aquel día. Pero obviamente pues este era el principio del castigo de Susan, ya que pues iban a venir todavía más. Ya después de la paliza, Susan fue amarrada a una de las camas y Teresa puso, digamos que cuando estuvo en la cama, puso unas calcetas hasta la altura de los codos en cada una de sus manos y la esposó. Esto con el fin de que no se le hicieran marcas a la niña. Obviamente les ordenó a sus hermanos que tenía que estar en constante pues vigilancia, se le iba a dar de comer 2 veces al día y obviamente su misión era que ella no escapara. Ya cuando digamos que Susan se rindió de todo este maltrato, Teresa como que ya más convencida es que pues le dice, ok, ya puedes estar libre. Ya cuando ella dijo, pues ya estoy segura de que ya no se va a volver a escapar, bueno, pues ya déjenla andar por la casa. Pues ya hemos hablado un poco, bueno, bastante sobre los desórdenes y sobre los problemas que tenía Teresa. Y pues estos mismos problemas la llevaron a desarrollar una de las ideas más alocadas que tuvo en su vida. Ella estaba prácticamente convencida de que su hija Susan le había lanzado un hechizo que la hacía verse cada vez más gorda. O sea, no era el alcohol, no era que se había descuidado, no era la depresión. Era que su hija Susan le había lanzado un hechizo. Era bruja. Y esto, obviamente, desató su furia, lo que terminó por llevarla al límite y tras recriminar a su hija por esta maldición, por este hechizo que le había lanzado, Teresa le dispara en el pecho en este mismo arrebato y descontrol de furia y de enojo. Como no quería que la policía se entrometiera, digamos que pues ella quería hacer todo por su cuenta, Teresa obligó a sus hijos a que llevaran a Susan a la bañera. Allí, su madre limpió la herida y la curó con vendas y gasas. Las hermanas de Susan se turnaban para bañarla y alimentarla hasta que se recuperó y volvió a la vida normal. Pero la bala no atravesó el cuerpo de Susan, sino que se quedó alojada dentro de él. Más tarde, en otra discusión, ya nos había comentado Noemí que pues Susan era la única que le plantaba cara, era digamos, pues sí, con la que más tenía problemas de sus hijos, más discusiones. Entonces, poco tiempo después, en una fuerte discusión, Teresa apuñaló a Susan en la espalda con unas tijeras afiladas. Las heridas eran muy graves y Susan, que no soportaba más tiempo los maltratos, le dijo a su madre que quería irse de la casa. Por extraño que parezca, Teresa aceptó, pero puso una condición. La bala que seguía en el cuerpo de Susan tenía que desaparecer. Obviamente, Teresa era bastante inteligente y no iba a dejar que Susan se fuera con esa bala y más tarde de alguna manera pudieran rastrearla o no sé, ella simplemente ir y pues sí mostrar la evidencia de que su madre le había disparado. Entonces, si te quieres ir, te vas, pero primero te tenemos que sacar esa bala. Aquí es cuando nos podemos dar cuenta que es una idea bastante alocada. Incluso pues la misma Susan como que no estaba del todo convencida. Pero es obvio que la libertad, ese deseo de estar afuera, de ya no estar con su madre, pues le ganó. Y es que pues ella dijo, pues sale adelante pues. Les decimos, no estaba tan convencida, pero también cabe mencionar que pues Teresa no era doctora, entonces pues no estaba muy confiada, pero pues si ese era el precio de la libertad, pues lo tenía que pagar. Entonces Teresa le dio una gran cantidad de alcohol y pastillas para que Susan estuviera drogada por mucho tiempo. Ahí es cuando los niños, obligados a ayudar en esta rudimentaria operación, pues digamos estaban asistiendo a Teresa. Y ella pues les estaba gritando las órdenes a sus hijos, a Robert y a William, que tomara el cuchillo, que le hiciera el corte en el pecho a Susan para que le sacaran la bala.
y pues obviamente ellos tenían que obedecer. Dentro de esta operación, entre comillas, los chicos cortaron una gran cantidad de tejido muscular para buscar con los dedos en esa herida y encontrar la bala. O sea, digamos, aunque Susan estaba drogada, pues sí estaba sintiendo todo ese dolor de que estuvieran buscando adentro de tu cuerpo. Entonces, pues obviamente eran unas condiciones horribles, poco higiénicas y bastante inexpertas, por lo que si Susan ya había tenido la dicha de sobrevivir a su primera operación, pues a esta la verdad es que pues no se le veían muchas esperanzas. Al día siguiente Susan se despertó entre gritos y con un dolor insoportable. Su madre le dio un montón de pastillas como antibióticos y antiinflamatorios, pero la infección y los daños eran demasiado grandes e irreversibles. Su piel y sus ojos se volvieron amarillos y perdió el control de sus propios intestinos. Entonces, pues fue muy malo, o sea, porque pues si no eres doctor, pues no te vas a aventar a hacer una cirugía. O sea, dañaron mucho el cuerpo de Susan. Al no soportar más los gritos de dolor de su hija, Teresa la amordazó con una cinta en la boca, la amarró de pies y de manos y la subió al auto. O sea, ya estaba cansada de pues que Susan se estuviera quejando. Luego sacó una bolsa de basura y ahí metió todas las pertenencias de Susan y condujo pues varios kilómetros en compañía de sus hijos para así poder salir de la ciudad. Llegaron a un puente cercano donde pues Teresa se bajó, empezó a empapar todo de gasolina y ya después de que todo estaba cubierto, incluyendo su hija, es que le prenden fuego. En la autopsia posterior se determinó que Susan aún estaba con vida cuando fue quemada. Debido al deteriorado estado del cadáver, Susan nunca pudo ser identificada con plenitud y fue clasificada como Jane Doe 487384, que a lo mejor si ustedes no lo saben, pero en Estados Unidos cuando pues digamos no se da con la identidad de la persona fallecida, pues cuando es mujer pues se les dice o se les nombra Jane Doe. Y cuando es hombre me parece que es John Doe. A los 2 años de aquel asesinato, Teresa, con tal de aumentar los ingresos económicos de su familia, obligó a su hija mayor Sheila a prostituirse. Sheila, teniendo miedo de correr con la misma suerte que su hermana Susan, no tuvo más remedio que obedecer y pues empezar a trabajar de esto. Al principio a Sheila le iba bien y podía traer algo de dinero extra a la casa, pero pronto los delirios de su madre volvieron a aparecer y esta comenzó a hostigar a su hija al acusarla de estar embarazada y de supuestamente haber contraído una enfermedad venérea, lo cual pues no era cierto y además Sheila se encargaba de desmentirlo, de decirle a su madre que no era cierto, pero pues obviamente su madre no atendía, no obedecía, no hacía caso. Entonces Teresa, pues digamos que totalmente enojada, le propinó una paliza muy fuerte y obligó a sus hijos Robert y William a que la metieran en un armario muy pequeño en el cual hacía demasiado calor. Luego obligó a sus hijos a vigilar la puerta y a no abrirla bajo ningún concepto, ni aunque su hermana les pidiera o no sé, nada, no tenían que abrir esa puerta. También tenían prohibido darle a Sheila de comer o de beber hasta que confesara que pues estaba enferma y que estaba embarazada. Digamos que ya después de algún tiempo de estar encerrada ahí, Sheila le dijo a su madre lo que ella quería oír, pero aún así la mantuvo encerrada, acusándola de mentir. O sea, es como cuando le dices a alguien lo que quiere oír y no, pero dime la verdad. Pues si te estoy diciendo la verdad desde un inicio. Es bastante, no sé, contradictorio esta mujer, ¿no? Pues no. Sí, y es que hasta, no sé, como que se salen las risas de nervios porque no acaba uno de comprender cómo es que esta mujer actuaba. Obviamente,
pues sí, el trastorno del límite de personalidad, pues, bipolaridad y todo este tipo de cosas. Aparte sus delirios por consumir tanto alcohol. Pero aún así, no sé, es como incomprensible todo lo que estaba haciendo con sus hijos. Varios días después, oyeron un ruido muy fuerte dentro del armario. Y esto, pues obviamente, era la última señal de vida que daría Sheila. Cuando sus hermanos la sacaron del armario, 3 días después, ya estaba, pues digamos que ya había empezado a descomponerse. Había muerto obviamente pues de desnutrición y había muerto deshidratada, estar encerrada tanto tiempo en ese pequeño armario con tanto calor, pues sí le había afectado hasta el punto en que se murió. Teresa ordenó a sus hijos que la pusieran en una caja y que la subieran al auto. Entonces condujeron hacia el lago Tahoe y tiraron el cuerpo de Sheila cerca de la carretera, a unas cuantas millas de donde habían abandonado a Susan un año atrás. Cuando la policía encontró el cadáver, no encontró ninguna conexión entre los casos de Susan y de Sheila, y al igual que con su hermana, por la descomposición del cuerpo de Sheila, tampoco pudo ser reconocida, así que en este caso fue identificada con el nombre Jane Doe 6607-85. En un esfuerzo posterior por tratar de destruir cualquier evidencia que probara la muerte de Sheila, Teresa ordenó a su hija menor, Terry, a que le prendiera fuego a la casa. Ahora sí que de plano era ya no solamente las pertenencias como había hecho con Susan, no, ya de plano Terry quema toda la casa. Así que pues su hija menor obviamente obedeció, pero dejó pistas suficientes a los bomberos y a la policía de que el incendio había sido provocado. Digamos, no se veía bastante obvio que no había sido un accidente, sino que había sido, pues sí, un incendio provocado. Sí, aparte porque mandó a su hija más chica, o sea, es obvio. Sí. O sea, no tiene la malicia ya de una persona más grande de, pues, decir, pues, le voy a hacer de este modo o de este otro. Sí. Era Terry la más chica, era obvio. Y fíjate que, o sea, nos vamos dando cuenta que Teresa, si bien era una persona demasiado malvada, como que a pesar de ser muy fea, malvada, también era algo cobarde, como que no quería hacer ella las cosas de primera mano. No sé, igual también por no incriminarse, ¿verdad? Pero pues no sé, no deja de ser bastante tonto e ilógico. Digamos que la muerte de Sheila es lo que da pie a la separación oficialmente de la familia, ya que después de esto cada uno de los hijos de Teresa decidieron estar lejos de todos estos horrores. A ciencia cierta nunca se sabe qué pasó con Howard, y es que si lo vemos desde un principio, Howard nunca tuvo mucha relevancia, entonces de él no se sabe básicamente nada más que es hijo de Teresa North. Uh-huh. De William se sabe que se mudó con su novia ya teniendo los 24 años, y Terry, a pesar de tener 16, utilizó la identificación de su hermana Sheila para poder hacerse pasar por mayor de edad y buscarse una nueva vida. El único hijo que se quedó con Teresa fue Robert Jr., quien, desesperado por el hecho de que tuviera que empezar prácticamente de cero, se metió a robar a un bar en Las Vegas en 1991. Pues Robert, desafortunadamente, mató al propietario y pues se le condenó a 16 años de prisión, y esto hizo que Teresa pues huyera de este lugar. Entonces, todo lo que nosotros les contamos acerca de lo que fue Teresa y los crímenes que ella pues llevó a cabo, hay dos partes. Y es que toda esta versión que nosotros les contamos es la versión oficial y la versión que narra Terry, ya que ella, después de años de haber como superado este trauma, ella marca a la policía y empieza a contar pues por todos estos sucesos que ella pasó. Entonces tenemos la versión oficial, pero William, el hermano mediano,
él también dio su versión. Y aquí, pues, bueno, nosotros pensamos que era relevante también mencionarlo. Dentro de las dos versiones, tanto de Terry como de William, obviamente se destaca el maltrato hacia las mujeres nada más, que Teresa pues era una persona bastante inestable y muy agresiva, pero pues en la parte de los asesinatos es cuando cada quien empieza a dar su punto de vista y la forma en la que ellos lo vivieron. Empezando por el primero. Después del regreso de Susan, cuando hace el reporte con servicios sociales y cuenta todos los maltratos, Terry dice que Susan fue amarrada y encerrada al cuidado de sus hermanos. Ya saben lo de que la encerró en su habitación y estuvo custodiada. En la versión de William dice que Teresa puso obviamente las calcetas en las manos y la esposó, pero no fue a la cama, sino que fue a la parte de, pues llamamos patas de la mesa, ya que digamos que, no sé si las han visto, que son unas mesas como redondas y tienen unas patas bastante gruesas. Entonces digamos que ella alcanzaba a abrazar ese poste o esa pata, y era así como Susan estaba amarrada. Entonces la chica Susan, ella duró pues muchísimo tiempo ahí amarrada. Y también otra de las cosas que resalta William es que se le estaban empezando a formar úlceras. Entonces Teresa nada más digamos que daba permiso por las noches o como que ya cuando se cansaba de verla ahí tirada día y noche amarrada a esa pata, es que decía, bueno, ya desátenla un ratito y ya. Entonces también mientras estaba ahí se destaca que la obligaba a comer mucho. Entonces, aunque ella estuviera llena, Teresa la hacía que comiera y que comiera, y si ella vomitaba, se atrevía a vomitar, tenía que comer todavía más y más. Digamos que en esta versión de William, digamos que los castigos eran peores, eran más fuertes que en la versión oficial, la versión de Terry. Otro de los puntos en el que hay diferencias entre una versión y otra es en el disparo que le dan a Susan. Digamos que la versión oficial, la de Terry, como ya les contamos, pues se dice que Teresa fue quien le disparó en el pecho. Sin embargo, William cuenta que Terry fue quien sostenía el arma, y esta se disparó cuando ella se espantó, y después de las curaciones que hicieron Teresa, le ordenó a Robert que regresaran a Susan debajo de la mesa. Sí, en esta parte, como decimos, siempre se peleaba con Susan. Entonces, de nuevo tuvo una discusión muy fuerte. Y como Susan siempre fue el objetivo de Teresa, pues digamos que estaba ahí y le dio a Susan una pistola que era calibre 22. Le dio la pistola a Terry y le dijo a Terry que apuntara a su cabeza y que a cualquier mínimo movimiento que hiciera Susan le disparara. Entonces lo que William dice también es que le dice a él que lo acompañe a la cocina a hacer avena, porque esta avena pues iban a hacer que se la comiera Susan. Entonces, mientras fueron a prepararla a William, pues era una situación bastante tensa para todos. O sea, el hecho de que la niña chiquita le estuviera apuntando con una pistola a su hermana, él tener que ir a preparar y ayudarle a llevar esa avena a su hermana, a Susan. Entonces él pues estaba bastante nervioso y se le resbaló la cuchara. Entonces cuando cayó al suelo, eso hizo que Terry se espantara y se disparó el arma. O sea, no fue con alevosía y ventaja, o sea, fue un accidente. Y pues ya, o sea, Susan pues obviamente pues se cae, se desmaya. Sí, quizá esto hace sentido porque pues no, o sea, ya sabemos que esta bala no la mató. La bala se quedó dentro de ella. Pues no sé, yo ahora sí que creo que si Teresa le hubiera querido disparar, pues sí lo hubiera matado en ese momento. Otra de las diferencias es cuando quitan la bala de Susan, que es drogada en ambas versiones, tanto la de Terry y la de William. Sin embargo, Terry dice que todos ayudaron a Teresa a que sacara la bala. Y en la versión de William, él dice que cuando llegó a la casa después del trabajo,
Susan estaba tirada en el piso y estaban Terry y Robert, quienes le dijeron que su madre le quitó la bala. Entonces, pues sí, una pequeña diferencia también ahí en las versiones. La siguiente es que cuando tiran a Susan, la queman, que relata más explícito en la parte de William, porque pues Terry únicamente dice que recogieron sus cosas, se la llevaron y pues se supo que se quemó todo. Entonces lo que William dice es que Teresa le dijo específicamente a él y a Robert que la acompañaran al bosque para que llevaran a su hermana pues básicamente ahí a tirarla. Entonces Teresa sacó la pistola, la calibre 22, y les apuntó a ambos. Le dijo que bajaran todas las cosas de Susan, bajaran a Susan, la tiraran ahí donde pues le iban a dejar y la empezaran a rociar de gasolina. Ya cuando terminaron de rociar todo el bote que traían lleno de gasolina, le pasa una cajetilla de cerillos a William y le dice: tú lo vas a hacer. Y pues mientras pues él está tratando de encender el fósforo, pues Teresa nunca deja de apuntarle a la cabeza. Otra cosa que cabe destacar es que William dice que cuando regresaron a su casa nunca más se habló de Susan. O sea, básicamente es como si ella nunca hubiera existido. Tanto en la muerte de Susan, también en la muerte de Sheila hay algunas diferencias. En la versión de Terry se dice que a Sheila obviamente contribuyeron todos los hermanos para meterla al closet e hicieron vigilancia. En este punto William dice que digamos que para él resultó bastante traumante el hecho de que quemaran a Susan. Entonces él pues estaba, digamos, pues con muchas emociones encontradas y él ya no quería estar ahí. Entonces le dijo a Teresa que él ya se iba a ir de la casa y la mamá pues por raro que parezca, pues no le dijo nada. O sea, simplemente le agarró sus cosas y se fue a vivir con un amigo. Como ya les decimos, él tenía un empleo. En su empleo él trabajaba en un cine y él se fue a vivir con un amiguito de ahí. Entonces, digamos que pues sucedió esto, metieron a Sheila al closet y después de tiempo manda a Robert a que le dé el recado a William y le dice que su mamá lo está buscando porque había pasado algo muy malo y que él era el responsable de eso que acababa de suceder. Entonces cuando William llegó a la casa, su mamá estaba en la sala y le dijo: todo esto pasó porque fue tu culpa, o sea, tú me obligaste a hacer esto. Entonces, o sea, le hizo pues caer toda la responsabilidad en sus hombros y le dijo: abre esa puerta. Cuando la abrió vio a su hermana pues ya muerta. Entonces ahí ocurrió lo mismo, que le dijo a él y a Robert que tenían que ir a tirar a su hermana. Y ellos van en busca de una caja. Él cuenta, consiguieron la caja en el cine donde trabajaba William. Ahí la metieron junto con todas sus cosas y la fueron a tirar ahí cerca de la carretera, en el lago Tahoe. Entonces, pues, digamos, concuerda, o sea, hay algunas cosas que concuerdan, pero esta es como una de las diferencias que narra William. Lo que sí concuerda mucho es que en ambas versiones, ya sea lo que declaró Terry como lo que declaró William, es que el hermano Howard nunca aparece en nada. Y bueno, pues finalmente pasamos con, ahora sí que el desenlace de la historia. Ya les contamos los crímenes, ahora vamos a pasar con la detención de Teresa Knorr. Como les habíamos contado antes de, digamos, pasar con estas dos versiones de la historia, pues Terry fue quien confesó y quien, pues sí, básicamente declaró en contra de su madre, pero esto fue después de 9 años de que habían cometido el asesinato de Sheila, 9 años después. Cuando los oficiales comenzaron con la investigación, narran que todo les era demasiado confuso, pero adentrándose más al caso y analizando la caja donde ya nos comentó Noemí que fue puesta Sheila,
se dieron cuenta que era una caja de cine. Al indagar más profundo, un empleado les dijo que esa caja había sido entregada a Robert y William Knorr. Ahora se daban cuenta de que no solo Teresa era la culpable, sino que había más involucrados y mandaron esa caja con las autoridades de Sacramento en California para que fueran procesadas ahí. Tras dar la orden de arresto, se dieron cuenta de que Robert estaba cumpliendo otra condena por homicidio en Nevada. Esta de que también ya habíamos contado sobre que intentó robar y mató ahora al encargado. Y además William estaba viviendo una vida normal. Al principio William negó todo, pero conforme iba avanzando el caso no tuvo más remedio que declararse culpable por haber participado. En el caso de Robert no hubo mucha resistencia, solo cuando le dijeron que tenía que hacer un careo con su madre Teresa Knorr, que había sido finalmente localizada en Salt Lake City, donde trabajaba como cuidadora personal en un asilo de ancianos. Cuando el abogado de Robert le dice que vas a tener que hacer un careo con tu madre, fue cuando Robert entró en pánico y estaba muy aterrorizado por tener que volver a verla. Pero al final de cuentas, pues para ambos hermanos, tanto para Robert como para William, pues tenían que reencontrarse con esta mujer que, pues a pesar de ser su madre, pues era una de las peores personas que habían conocido. Pues en esta investigación, y como ya conocemos, era Teresa, ella se declaró inocente de los cargos, pero al sospechar que uno de sus hijos declararía en su contra, y obviamente era inteligente, sabía que había mucha evidencia, sobre todo para recriminarla y hacer que ella llegara a la pena de muerte, decidió que pues mejor se declararía culpable y así podría también rebajar su condena. El 17 de octubre de 1995, Teresa fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Y para el año 2027, Teresa podría ser elegida para libertad bajo palabra. Digamos que si llega, pues tendría alrededor de 80 años. La sentencia de Robert fue reducida tras acceder a testificar en contra de su madre. Y para William fue puesto en libertad bajo palabra por su participación en las muertes de sus hermanas y obligado a tomar terapia psiquiátrica, porque pues obviamente pues quedaron con muchos traumas. Y pues bueno, eso digamos que fue todo sobre el caso de Teresa Knorr. En algunos blogs, en algunos sitios que hablan, pues sí, de estos casos de true crime y pues casos sin resolver y ese tipo de cuestiones, el caso de Teresa es conocido como Mother Hell o como Hell Mother, la madre del infierno o algo así. Pues sí, pues por los terribles actos que cometió en contra de sus 2 hijas. También hay, digamos que pues ese debate entre si Teresa se puede considerar una asesina serial. Digamos que pues básicamente estrictamente cumple los puntos para ser una asesina serial, que es que mató 3 personas en una cantidad considerable de tiempo, en un espacio considerable de tiempo. No fue una matanza, sino que fue, pues sí, los 3 casos separados con un modus operandi más o menos. La versión oficial pues dice que no mató a su esposo, pero pues nosotros sabemos que sí. Bueno, ya después se supo que sí, aunque solo está cumpliendo condena por lo de sus 2 hijas, pues al final también resulta que mató a su primer esposo. Pues bastante fuerte el caso. Yo creo que, como lo habíamos mencionado en algunos episodios, está fuerte cuando hablas casos que son en contra de niños, por ejemplo, como en el de la familia que habíamos tenido también por acá. También es fuerte ver cómo una madre puede hacer eso en contra de sus propios hijos y
pues sí, sin ningún tipo de remordimiento, porque básicamente no le importaban la vida de sus hijos, no se preocupaba por ellos. Sí, luego pues todos los traumas que generó a estas personas. Y pues sí, o sea, agregando pues declaraciones tanto de la hija Terry como de William. Ellos básicamente, después de que se apartaron de su madre, ellos ya no tuvieron ningún contacto. O sea, cada quien hizo su vida por separado y es pues básicamente como si no fueran hermanos. Sí, es que pues sí, eso quebra la familia, aunque a lo mejor o sea, uno puede pensar que entre ellos igual y se hubieran unido más o no sé, es que ese tipo de pues sí, de acciones rompen totalmente lo que es el núcleo familiar y pues es muy difícil que eso vuelva a sanar. Igual y yo, o sea, no sé, ¿verdad? Pero supongo que si vuelves a ver a uno de tus hermanos es como volver a remembrar todo lo que pasó y pues no creo que nadie quiera volver a recordar todo eso, pues simplemente quieren seguir adelante. Sí, aparte pues cada uno tenía su familia formada. Digo, en el caso de estos dos hermanos, Robert pues obviamente estaba en prisión. Otro dato que se me hizo interesante fue que cuando hicieron la investigación de Sheila y de Susan, que ahí mismo dicen el policía, es que pues les fue bien difícil encontrar una fotografía o algo que realmente le diera cara a esos dos cuerpos. Y es que pues Teresa se encargó de deshacerse de absolutamente todo. Entonces pues sí, fue un caso bastante fuerte, bastante duro y pues bien difícil de afrontar por todas las personas que estuvieron involucradas. Pues igual si quieren pues a lo mejor ver, si hay documentales, pues vimos dos. El primero es uno que está bueno, los dos están en YouTube, pero uno fue por parte de Discovery Investigations y el otro creo que se llama Kill and Child, algo así. Sí, les vamos a dejar el link en el video de YouTube. Pueden ir a la descripción y ahí van a estar los links de los dos documentales. Los dos están en YouTube, solo que ambos están en inglés. Uh-huh. Entonces, igual si los quieren ver y todo, pues ahí activen los subtítulos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Por esta ocasión no vamos a mandar saludos, aunque sí teníamos algunos ahí preparados, pero pues solamente es para que no quede demasiado largo este episodio, que de por sí ya quedó muy largo. Esperemos que no se les haga pesado, ahí escúchenlo en partes. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y pues nada, nos estaremos escuchando en unos días más con otro caso paranormal y extraordinario, algo así. Pues bueno, cuídense todos y nos escuchamos en el próximo episodio.